Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 12 de julio, Dios, Gedeón y la Gloria, dirigido por el pastor Lucas Martínez Pérez. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. El Señor dijo entonces a Gedeón: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Jueces 7:2 y 7. El hermano Lucas Martínez sirve al Señor como pastor de la Iglesia Bíblica por su gracia en Quetzaltenango, Guatemala. Está felizmente casado con la hermana Betsy Calderón y tienen dos hermosos hijos, Abigail de 9 años y Ezequiel de 6 años. Jamás, pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará. Y yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos la dulce faz, y allá reinaremos con Él. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, darémosle siempre jamás. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, mi hermana Carolina. Buenos días para todos. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, bueno, amada familia, el día de hoy contamos con el devocional de julio 12, el cual se titula Dios, Gedeón y la Gloria, y nos vuelve a acompañar el pastor Lucas Martínez de la Iglesia Bíblica por su gracia en Quetzaltenango, Guatemala. Pastor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros y pues adelante. Buenos días a todos, hermanos. Qué alegría volver a encontrarnos, estar con ustedes esta mañana. Es un gusto, un privilegio y un reto cada vez que nos reunimos, poder tener este tiempo para compartir juntos la palabra del Señor y meditar en lo que el Señor nos ha revelado de sí mismo y para continuar nuestra vida cristiana y crecer en ella, ¿verdad? Esta mañana, pues, sin más dilación, me gustaría que pudiéramos leer tener la lectura del devocional y si alguien pudiera hacerlo, alguien pudiera levantar, tener este tiempo de lectura. Sí, por ahí alguien levantó la mano, no sé si... El hermano Sí, Jaime. adelante, mano. Muy buenos días para todos mis hermanos. Voy a leer el devocional para julio 12, Dios, Gedeón y la Gloria. Y el Señor dio a Gedeón, y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. El Señor dijo entonces a Gedeón: los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Jueces 7:2 al 7. Los relatos de la historia incluyen muchos genios militares,
hombres como Jorge Washington, Napoleón o Julio César, cuya habilidad estratégica los llevó a victorias que cambiaron el mundo. El relato bíblico de Gedeón es notable por varias razones, pero no por su genio militar. De hecho, gran parte de su historia quiere transmitir el punto de que la victoria de Gedeón no se debió en nada a su fuerza o estrategia. Piensa en esto, piensa en esta escena. Israel enfrentaba la opresión de los madianitas y el Señor llamó a Gedeón con todas sus dudas para traer liberación. El enemigo era enorme, numerosos como langostas y sus caballos y sus camellos eran innumerables. Jueces 7:12. Gedeón convocó a su propia fuerza de 32.000 hombres, un ejército sustancial, pero sin personal suficiente. Nada podría haber preparado los oídos de Gedeón para lo que el Señor dijo a continuación. El pueblo que está contigo es demasiado numeroso. Versículo 2. Incluso después de enviar a 22.000 a casa, seguían siendo demasiados. La historia se vuelve aún más extraña cuando leemos el método de Dios para reducir el número de tropas de 10.000 a un total final de 300. A quien usaba sus manos para beber se le permitía quedarse y luchar, mientras que el resto era enviado a casa. Algunos han explicado esta prueba del agua como la forma en que Dios identifica el tipo correcto de guerreros para la batalla. Pero ese no es el punto. Dios no estaba buscando un tipo particular de persona, sino un número particular. Estaba reduciendo el ejército a un número tan pequeño, tan claramente incapaz, que cuando llegara la victoria, los 300 y todo Israel sabrían que Dios lo habría hecho. Gedeón llamó a sus hombres a la batalla y Dios les dio la victoria. Al leer la historia, queda claro que esta conquista no requirió habilidad militar alguna. De hecho, la batalla se ganó sin que un solo israelita usara su espada. Jueces 7:22. Todo lo que se requería era el favor de Dios. ¿Te resulta extraño que Dios utilice métodos tan improbables para lograr sus propósitos? Considera tu propia vida. El propósito de Dios para ti es hacerte conforme a la imagen de Cristo, glorificarse a sí mismo a través de ti y usarte para la difusión del Evangelio. Al recordar tu vida, ¿no se ha dado el caso de que Dios ha usado algunos métodos improbables para lograr estos propósitos? Dios usó 300 hombres para derrotar a los madianitas porque la debilidad del ejército puso en evidencia su poder. De la misma manera, Él usa nuestra debilidad, sufrimiento y esfuerzos torpes para demostrar su poder misericordioso. Dios siempre se ha ocupado de utilizar las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios 1:27. Y tu vida no es una excepción. Deja que la historia de los 300 te dé valor para obedecer a Dios sin temor, no por tus propias fuerzas, sino por las de Él. Para profundizar en Jueces 6:11-16. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, pues vamos a orar, hermanos, para pedir al Señor su dirección para este tiempo de meditación. Amado Señor y Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres digno, Señor, de recibir gloria y honra. Señor, no hay nadie como tú, Padre. El cielo entero se detiene ante tu grandeza y todos proclaman tu majestad y tu belleza. Señor, permítenos esta mañana ser parte de esa alabanza incontable de voces que te alaban, Señor. Déjanos ser parte, Señor, de esa creación, de esas criaturas, Señor, que obedecen a tu nombre y se rinden ante tu majestad. Señor, y sobre todo, déjanos entender que tú lo haces todo
con propósitos santos para tu propia gloria y para el bien de tu pueblo. Y usa esos métodos más extraños, más pequeños, quizá raros a los ojos del mundo, pero que al mismo tiempo, Señor, son métodos que en tu mano solo glorifican tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entender todas estas cosas a la luz de tu palabra, Señor, y que esta mañana nuestros corazones puedan arder, Señor, de pasión por ti. Que nuestros corazones, Señor, puedan comprometerse contigo y que podamos rendirte tributo y gloria, porque tú eres digno de recibirla. Te lo pedimos, Señor. Usa este tiempo, usa mis débiles palabras, Señor, y toma el control y el corazón de mis hermanos, para que podamos juntos, Señor, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues, como dice nuestro devocional, vamos a profundizar en este texto, ¿no? En Jueces capítulo 6, verso 11 al 16. Vamos a arrancar leyendo el texto y vamos a tomar algunas consideraciones y de aquí como punto de partida. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 6, verso 11. Permítame darle lectura. Dice, entonces vino el ángel del Señor, el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ah, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Bien, um, constantemente el relato en el libro de los jueces, donde nos habla acerca de Gedeón, y bueno, y no solo de Gedeón, yo diría que todos los jueces en sí mismos, pero particularmente el relato de Gedeón señala que toda la victoria para el pueblo fue por mano del Señor. Eso lo quiere dejar claro desde el inicio, desde el primer momento hasta el final de la historia, que la victoria fue por mano del Señor. Y eso es lo que vemos en todo el relato. Ahora, si nosotros notamos el relato desde el principio, desde el versículo 1, Jueces capítulo 6, versículo 1, Israel estaba siendo oprimida por los madianitas. Los madianitas eran, bueno, las personas que vivían en Madián eran descendientes de el segundo matrimonio de Abraham. Abraham estuvo casado con Sara, sabemos la historia, con Sarai primero, después se le cambió el nombre a Sara. Y en esa primera unión, pues Dios bendijo, ¿no? Con este hijo prometido, ¿no? Isaac, que vino de esa unión. Pero después, con la muerte de Sara, Abraham volvió a casarse con Sétura. Y en la unión con Sétura, entonces salió Madián, ¿verdad? Y de hecho, Madián lo vemos con frecuencia también en el relato bíblico, ya que el mismo Moisés habitó en la región de Madián por un tiempo. Su suegro era madianita, el suegro de Moisés. Así que esa región es importante dentro del relato bíblico y la vamos a ver con bastante frecuencia dentro del relato bíblico. La región de Madián ocupaba prácticamente todo lo que hoy es la región de Transjordania, que es la región, digamos, oriental a la parte a toda esa franja de la nación de Israel. Ahora, en esa región de Transjordania, donde vivían los madianitas, estos
este pueblo, de los madianitas, era un pueblo pues no tan fuerte como para poder, digamos que dominar a una nación completa, pero ellos, en su afán de dominar e incluso oprimir a la nación de Israel, como lo dice el versículo 1, dice: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces, durante estos 7 años fueron oprimidos por los madianitas, y para poder oprimir, los madianitas se reunieron con otros grupos. Más adelante en el texto nosotros nos damos cuenta de que eran los madianitas, pero también estaban los amalecitas y también los hijos de Oriente, que se habían reunido todos para poder oprimir a los israelitas, que era la nación que había entrado a la tierra prometida y que de hecho los estaba fulminando, los estaba acabando, los estaba quitando de sus territorios. Israel para este momento, de hecho, ya se había asentado en la tierra con bastante dominio, digámoslo así. Se había asentado, las ciudades ya pertenecían a la nación de Israel como tal. Ellos ya se habían ubicado en diferentes lugares en toda la franja de lo que se conoció como Israel en aquel tiempo. Pero durante estos 7 años, Madián dominó. Madián, el que había sido una nación nómada por causa de la incursión del pueblo de Dios, de Israel, ahora Madián había pasado a ser la nación que habitaba y había obligado a los israelitas a estar como una nación nómada, ¿no? Habían abandonado sus ciudades y ellos se habían quedado como nómadas en el territorio. Y si nosotros notamos el texto, el verso que acabo de leer, el verso 1, fue la mano del Señor también la que entregó a Israel en las manos de Madián. ¿Por qué razón? Dice el texto claramente: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y esto es algo que se repite constantemente en el relato de los jueces. En Jueces, una y otra vez, el pueblo se levantaba con alguno de los jueces que lograba acercar al pueblo a Dios de alguna forma, y entonces el pueblo tenía un tiempo de paz y prosperidad bajo la mano de este juez, hasta que el juez moría, y entonces el pueblo volvía a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Dios, en una especie de reprensión, de corrección, para traer al pueblo de nuevo hacia sí mismo, entonces digamos que dejaba al pueblo a merced de otros pueblos invasores para la conquista. Y ese es el caso de este relato, ¿no? Donde el pueblo de Israel estaba en manos de los madianitas. Y era una opresión tal que, tal y como dice el texto en el que pues profundizábamos ahora, en Jueces capítulo 6, versos 11 al 16, este joven muchacho, Gedeón, se encontraba, como dice el texto, sacudiendo el trigo en el lagar. Básicamente lo que estaba haciendo es, en secreto, en medio de la penumbra, ¿verdad? Gedeón estaba quitando esas hebras, ¿no?, que tiene el trigo, quitando esas partes comestibles, ¿no?, y guardándolas. ¿Para qué? Para que no tuvieran que entregárselo a Madián, pues Madián los tenía como una nación vasalla y por lo tanto entonces ellos tenían que entregar tributo delante de ellos. Así que Gedeón estaba allí en secreto, como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Tratando de ocultarse para de alguna forma tener algo de sustento para sí mismo y para su familia. Y allí es donde, en medio de esta situación, entra en escena esa conversación entre Gedeón, que recibe la visita del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, como lo vemos en muchos textos en el Antiguo Testamento, habitualmente representa una cristofanía, es decir, una manifestación preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, antes de encarnarse, Él hace una manifestación corporal y se presenta delante de ciertas personas. Vemos la manifestación del ángel de Jehová varias veces en el libro de los Jueces, aquí con Gedeón, luego con Manoa, el padre de Sansón. Lo vemos también antes en el libro de Josué, cuando se le presenta a Josué justo un momento antes de entrar a Jericó, y lo vemos alrededor de otros momentos, pero es muy particular este momento porque primero se aparece el ángel de Jehová,
le habla como en tercera persona, diciendo, bueno, Jehová está contigo, Dios está contigo, pero luego, si nosotros notamos el texto, dice, y el Señor lo miró y le dijo, y luego le dice, ¿no te he enviado yo? Así que es el Señor mismo, ¿verdad? En su preencarnación, ¿verdad? Manifestándose a Gedeón. Y le dice, bueno, tú me vas a ser de utilidad, yo voy a usarte para para algo que yo quiero, para liberar a mi pueblo, para ser el que guía a mi pueblo, para liberarlos de esta opresión de Madián. Y es muy interesante que la primera respuesta que este hombre nos presenta, que este Gedeón nos presenta es, bueno, mi familia es la más pobre de Manasés, número uno. Y número dos, Gedeón dice, yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. O sea, prácticamente lo que él está diciendo es, mira, si hay una tribu que es pequeña es la mía, y si hay una familia pequeña entre las tribus es la mía, y si hay alguien que es pequeño en medio de mi tribu y mi familia, soy yo. Así que por lo tanto, yo soy el más pequeño de Israel, soy el más pequeño de las tribus de Israel. Y hermanos, desde aquí ya empieza a funcionar esta grandeza del llamado del Señor, ¿no? Donde, como nos decía nuestro texto, Dios siempre ha ocupado utilizar las cosas débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes. Y esto es una realidad. A lo largo de la historia, el Señor ha hecho lo mismo. El Señor se ha exhibido con potencia, se ha mostrado con esplendor, usando lo débil, usando lo pequeño para evidenciar su grandeza. Y este era el caso de Gedeón, el más pequeño en su familia, la familia más pequeña de la tribu y la tribu más pequeña, más pobre de Israel. Sin embargo, el Señor va a tomar a este hombre y lo va a convertir en alguien que con gran poder y esplendor pueda también liberar a su pueblo y así cumplir con la voluntad soberana del Señor. Bien, la expresión del ángel de Jehová, es increíble cuando Gedeón le dice, mira, yo soy débil, o sea, yo soy pequeño, yo soy el más simple, de hecho, algunos comentaristas bíblicos dicen que prácticamente lo que Gedeón estaba diciendo es, yo soy el más cobarde. Ni siquiera cuentes conmigo porque yo soy el cobarde de la familia. Y entonces, el ángel del Señor, esta cristofanía, este Cristo preencarnado le dice, ¿acaso no te estoy enviando yo? ¿No soy yo el que te envío? Dice, a través de una pregunta retórica. La idea es, yo te estoy enviando, yo te estoy enviando. Y como dice en el verso siguiente, y si yo te envío, estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y es que la teología, esto es muy importante, hermanos, la teología de Gedeón estaba desfigurada, porque en su mente, su teología era, Dios nos va a ayudar, sí y solo si yo soy grande. Pero la teología de Gedeón estaba incompleta, de hecho estaba al revés, porque no se trata de que Dios nos va a ayudar porque yo soy grande o porque la persona a la que está llamando es grande, sino que Dios va a cumplir su voluntad simple y sencillamente porque Dios es Dios. Y Dios es soberano y Él dirige todo lo que acontece a lo largo de la historia. Entonces Él no necesita grandes o personas poderosas que cumplan con hazañas poderosas. Él necesita gente débil que cumpla con sus propósitos. ¿Y por qué digo que la teología de Gedeón estaba mal, estaba distorsionada? Bien, porque a lo largo de todo el periodo del pueblo de Dios antes de Gedeón, eso es como Dios había mostrado. Dios escoge a un hombre viejo, a un hombre que está en una condición yo diría que probablemente la peor condición posible, y lo escoge para que él sea el que dé origen al linaje, al que va a ser el pueblo escogido de Dios. Dios escoge a Abraham, un hombre débil, un hombre viejo, un hombre cuya esposa es estéril y por lo tanto él ya no puede tener hijos. Y lo escoge para que sea padre de multitudes. Entonces es curioso
como desde el principio Dios escoge lo vil y menospreciado, Dios escoge lo débil, Dios escoge aquello que quizás no es sorprendente a los ojos de muchos. Quizás Dios podía haber escogido a un jovencito, o Dios podía haber escogido a alguien cuya familia ya fuese formada por 3, 4, 5, 6 hijos. Sin embargo, Dios escoge a lo débil. Y así consecutivamente, Isaac, también su esposa estéril, sin embargo, da a luz también a 2 hijos. Jacob es el más pequeño de sus hermanos. Ellos son 2, son gemelos, y se esperaría que el mayor fuera el heredero, el que ocupara el cargo, el rol, ¿no?, de ser el hombre de la familia. Sin embargo, Dios escoge al menor. Y de hecho, el apóstol Pablo dice que para que la elección brillara con mayor esplendor, para que al final fuera Dios y no el hombre el que decide, entonces Dios escoge a Jacob, pero lo escoge antes de haber nacido, no para resaltar sus obras o su obediencia, que de hecho, así nosotros vemos el relato de Jacob. Hermanos, ninguno de nosotros escogería a Jacob para ser un digno representante del pueblo de Dios en la tierra. De hecho, a Jacob le es cambiado el nombre y se le da el nombre de Israel. Y es precisamente este nombre el que va a permanecer por perpetuidad como la nación de Dios. Y si bien es cierto de que Dios en un sentido abandona al Israel nacional, abandona al Israel territorial para establecer un Israel suyo, un Israel divino como pueblo, como nación santa, como real sacerdocio, que es el pueblo de Dios. De todas maneras, todavía hasta la fecha seguimos siendo el Israel de Dios, como dice el apóstol Pablo. Así que ese título que viene de Jacob, ¿y quién hubiera esperado que de Jacob viniera ese pueblo del Señor? Así que, como nosotros vemos a lo largo del camino, a lo largo de la historia, el Señor usa lo pequeño, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que es poco fuerte, y así una y otra y otra y otra vez a lo largo de todo el relato. Hasta llegar a Gedeón, donde literalmente Dios le dice: yo estaré contigo. Y como yo estaré contigo, no importa tu fuerza, importa la mía. Sin embargo, bueno, vemos que en medio de este relato Gedeón pide una prueba, ¿verdad? Le pide una prueba al Señor de que es Dios el que lo está llamando verdaderamente, y Dios responde y le da esta prueba. Pero lo importante viene ahora en el capítulo 7. En el capítulo 7, en el verso 12, dice literalmente que los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Y esta es una típica expresión del Antiguo Testamento que nos hace referencia a la magnitud, a la cantidad increíblemente grande que tenía este ejército de madianitas, que al mismo tiempo estaba unido con los amalecitas y con los de Oriente, ¿verdad? Los hijos del Oriente. Ellos tenían un ejército que era incontable. Y obviamente, a los ojos de cualquier persona, se necesitaría un ejército incontable también para poder enfrentarse contra este ejército. Así que Gedeón, de todas las tribus de Israel, reúne a un ejército bastante numeroso. Él reúne primero a 32,000 hombres. Sin embargo, el Señor les dice: mira, son demasiados, son muy numerosos. Después, entonces, el Gedeón les resta algunos, y en segundo lugar, pues quedan 10,000 hombres. Que 10,000 hombres frente al ejército tan numeroso de los madianitas, pues no es nada prácticamente. Sin embargo, el Señor le vuelve a repetir: es demasiado numeroso. Y aquí es donde el Señor de pronto usa un método muy característico, que es el método de llevarse el agua a la boca, o de lamer el agua directamente. Entonces, a través de eso hace como una especie de filtro, y del filtro, como ya hemos leído, surgen simplemente 300 soldados.
Hermanos, 300 soldados no es mucho, no es nada. 300 soldados no es nada. De hecho, hay una historia muy similar a este relato de Gedeón en Jueces, que es la batalla de las Termópilas. La batalla de las Termópilas fue una de las batallas médicas, llamada así por ser una batalla contra los medos, ¿no? Los medos, los que eran los persas prácticamente, los persas eran los medos, y se enfrentaron a los griegos en aquel asalto en el lugar llamado el lugar de las Termópilas. Y allí se enfrentaron el ejército, el escuadrón de Leónidas, el rey espartano, con sus 300 y pico hombres, contra todo el ejército de los persas del rey Jerjes, el gran rey Jerjes. Y allí estuvieron asentados en un lugar y ellos eran especialmente, bueno, se habían preparado en la guerra, en el arte de la guerra. De hecho, los espartanos eran conocidos por eso y se apostaron en aquel lugar bueno, al final películas han hecho de esta batalla de los 300, pero al final pues perdieron. Al final enfrentaron a aquel ejército y aunque aguantaron muy fuertemente aquel asedio en el Valle de las Termópilas, perdieron. El Leónidas y sus 300 hombres perdieron la batalla. De hecho, todos murieron. Sin embargo, aquí hay un dato interesante. Y es que la historia nos muestra que estos 300, enfrentándose al gran ejército de los madianitas, estos 300 ganan. Ganan, pero, y esto es interesante, si leemos el verso 20 y verso 21, dice, cada uno se mantuvo en su lugar. Perdón, el verso 20 dice, cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y la espada de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección a Serera, hasta la orilla de Abel Mejolá junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los madianitas. El punto es que la historia nos muestra que los israelitas ni siquiera pelearon. O sea, era un ejército de 300 que había sido filtrado, que había pasado de 32,000 hombres a 300 hombres, pero aún así ellos no pelearon. Ellos simplemente tocaron las trompetas, rompieron las teas, salió la vela ardiente y de pronto los ejércitos que habían apostados en ese valle se empezaron a matar entre ellos. ¿Y cuál era la razón? Dice el verso que leíamos al principio, el verso 7. Perdón, el verso 2 dice, no sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Por lo tanto, cambiemos el texto y volvámoslo en positivo. Lo que el pueblo de Israel debía proclamar y exclamar después de ese momento es la fortaleza del Señor. La fuerza, el poder del Señor, la mano del Señor es la que nos ha salvado. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios usó este método? ¿Por qué Dios usó este pequeño ejército de 300 personas, 300 hombres? Que por cierto, Israel no era una nación muy dotada de armamento. Israel tampoco era una nación muy visible ni muy evidente por su preparación militar, como sí lo era los espartanos, Esparta, por ejemplo, Leónidas con sus 300 que perdieron contra los persas, pero ellos eran una nación que era distinguida por su militaridad. Ellos eran un grupo de hombres que se preparaba desde niños para la batalla, se lucían frente a todos por ser los grandes espartanos, ¿verdad? Ellos eran los fuertes, los temidos. De hecho, hay hazañas que se cuentan acerca de los espartanos, pero no así de los israelitas, no así de
de los madianitas, de la tribu de Gedeón. No era así no se contaba así de ellos. Y sin embargo, ganaron la batalla. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios usó este método? ¿Por qué Dios usó este ejército? ¿Por qué Dios usó a estos pocos hombres? Bueno, la respuesta es sencilla. Dios quería que todos supieran que ni fue Gedeón, ni fue el ejército de Gedeón, sino que fue la mano del Señor. Fue la mano del Señor. Y es que, hermanos, Dios usa métodos extraños y diferentes, pero muy especiales en su soberanía, y Él cumple sus propósitos para mostrar siempre que su nombre, su honor y sus hazañas sean las glorificadas. Y esto se ha repetido a lo largo de la historia, no solo con Gedeón, sino con Josué. Con Josué hay un momento muy interesante también, un encuentro muy especial entre el ángel de Jehová y Josué. Josué está apostado también allí afuera de Jericó. Él está a punto de entrar en conquista a Jericó. Y es muy curioso porque en este momento donde se había dado un relevo, ¿no? Moisés había estado 40 años dirigiendo al pueblo, pero Moisés muere, Moisés se queda antes de entrar en la tierra prometida. Y entonces ahora Josué va a tomar ese relevo, de alguna forma, llamémosle ese relevo ministerial, digamos, de dirección, de liderazgo al pueblo. Y ciertamente Josué está algo nervioso, Josué está algo tenso por este relevo que va a asumir. Pero bueno, el Señor está con él, y el Señor lo primero que hace es que abre de la misma forma que abrió el mar con Moisés, ahora abre el río Jordán y todo el pueblo puede atravesar en seco, llegan al otro lado, a la otra orilla, y estando del otro lado, Josué está meditando quizá en cómo entrar a Jericó para conquistar, y de pronto él ve a un hombre, a un guerrero con la espada desenvainada en su mano, dice. Me puedo imaginar que en aquel momento a Josué le pasa por la cabeza muchas cosas. Tengamos en mente que Josué está precisamente en el terreno enemigo y está a punto de entrar a conquistar esa nación enemiga, y de pronto ve a un hombre con la espada desenvainada. Y me imagino que él corriendo toma su espada y corre hacia ese hombre. Y es interesante porque dice el texto que Josué literalmente preguntó: ¿eres tú de los nuestros o estás en contra de nosotros? A lo que este guerrero imponente con su espada en la mano responde: no. ¿No qué? ¿No qué? Es como si nos preguntaran, bueno, ¿qué prefieres? ¿La montaña o prefieres la playa? Y, tú respondieras no. ¿O qué responderíamos cuando nos preguntan, ¿qué prefieres? ¿Coca-Cola o Pepsi? No, no, solo no. En esas preguntas que no son preguntas cerradas, sino abiertas, es realmente una pregunta extraña. Ahora, ¿por qué respondió no este guerrero que se presenta en este cuadro? Bien, si yo preguntara, ¿la playa está lejos o está cerca? Yo creo que la respuesta a esa pregunta probablemente sería otra pregunta. La respuesta sería, ¿lejos de qué? ¿O cerca de qué? Porque nosotros necesitamos un punto céntrico, un punto de partida para saber cerca o lejos de dónde está. De mi ciudad, por ejemplo, la playa está lejos, ¿verdad? Ahora, si yo me ubicara en otra ciudad que está cerca del mar, pues yo diría, bueno, está cerca. ¿Sí? Entonces, la playa está cerca o lejos en dependencia del punto de origen de donde yo estoy haciendo la distancia. Bueno, pues básicamente la idea de Josué, estoy hablando ahora mismo de Josué, la idea de Josué frente a este guerrero era esa idea: yo soy el punto centro, yo soy el punto neurálgico, el punto central en la historia, porque él está preguntando, ¿tú estás con nosotros o estás en contra de nosotros?
Sin embargo, el guerrero le responde, pues ni estoy con ustedes, ni estoy en contra de ustedes. Yo soy el ángel de Jehová. Y ahí es donde ya conocemos que ese guerrero con la espada desenvainada que habla con Josué es precisamente el ángel de Jehová. Yo soy el ángel de Jehová. Y la pregunta, querido Josué, no es si yo estoy con ustedes o en contra de ustedes. La pregunta, querido Josué, es si tú estás conmigo. Porque la batalla es mía, la conquista es mía, la posesión de la tierra prometida es mi batalla, es mi conquista. Yo los estoy usando a ustedes como pueblo, pero realmente el momento de gloria me lo llevo yo, le dijo el ángel de Jehová. Así que la pregunta es si tú estás conmigo o estás en contra de mí. Y esa es básicamente la misma idea que el ángel de Jehová le transmite a Gedeón cuando inicia este relato. ¿Acaso no soy yo el que te envía? Si es que el problema no es que tú seas grande o seas pequeño, o no es que tú tengas un ejército grande o un ejército pequeño. El problema no es el método que usemos para la conquista. El problema es si yo soy el que comanda los escuadrones de la nación de Israel. El problema es si yo soy el que está por delante, si yo soy el jefe, si yo soy el que dirige. Yo no quiero ser, dice el ángel de Jehová, simplemente no quiero ser un asistente en la conquista. Yo no quiero ser un asistente en medio del momento en el que tú vayas y conquistes a los madianitas y vences a los madianitas. No, yo no quiero ser un asistente. Yo quiero ser el que dirija los escuadrones. Yo quiero ser el que comande, el que gobierne, el que vaya al frente. Yo soy el ángel de Jehová. Esa es la idea. El Señor es el que quiere exhibirse. Su gloria, su honor, su poder, su majestad, su poderío es el que debe de dominar en medio y delante de todos los ojos de todos los que vayan a ver este relato a lo largo de toda la historia. Y así ha sido siempre. Gedeón, Josué, Moisés, es la mano de Dios la que liberó al pueblo con brazo fuerte, con mano extendida. No fue la mano de Moisés, la mano de Dios. Con Abraham, no fue Abraham en su fortaleza, en su juventud, el que le dio un hijo para que se iniciara el pacto. No, fue Dios. No fue David el que con su poderío venció al gigante Goliat. No, a mí me gusta pensar en esta historia como Dios, el que venció, porque es interesante que dice que David tiró la piedrita, le pegó al gigante en la frente, y lo lógico es que si te pega así te vayas para atrás, pero dice que Goliat literalmente se fue hacia adelante, como si le hubieran metido un golpe desde atrás, ¿no? Entonces es Dios el que se exhibe con gran poder. En el relato de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel, es Dios el que permite que el pueblo de nuevo reconstruya la ciudad. Es Dios. Dios, todo es para su gloria. Y todos los métodos que Él va a usar son para su propia gloria. Por lo tanto, ¿hay alguna jactancia en todo lo que pase con nosotros? ¿Hay alguna jactancia en lo que ocurra a nuestro alrededor? No, de ninguna manera. Solo Dios es el merecedor de toda gloria. Como dice Isaías 42:8, Dios mismo, hablándole al pueblo, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y mi gloria no compartiré con otro. Mi gloria no daré a nadie más. Su honor, su gloria, su nombre serán vindicados por todos los siglos de los siglos. Y es interesante, hermanos, porque estas verdades deben, hermanos, encender nuestros corazones cada día. Verdades como Dios es soberano y por lo tanto como soberano lo gobierna y lo dirige todo, como dice el Salmo 115:3, y es un salmo que quizá a los ojos de muchos pueda resultar chocante, pueda resultar como golpeante a los oídos de este mundo humanista que quiere vivir para sí mismo, para su propio ombligo y que se quiere gobernar todo el tiempo. Pero de pronto el salmista dice en el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place.
Él hace lo que quiere. Él hace lo que le place. El Señor es soberano y Él dirige todo, coordina todo, sabia y santamente a lo largo de toda la historia en su soberano plan. La segunda verdad que es importante y crucial para nuestro entendimiento de todo lo que Dios hace, no solo es que Dios es soberano, sino que Dios es bueno en gran manera. A veces cuando nosotros vemos la figura de los soberanos de la tierra, el simple hecho de ver a los soberanos de la tierra, a estos reyes, gobernantes humanos, el pensamiento que rápidamente crece en el corazón es, bueno, ellos, si se les da mucho poder, van a llegar a ser tiranos. De hecho, George Washington decía, dale poder a una persona y sabrás quién es esa persona verdaderamente. Si le damos mucho poder a las personas, y eso ha sido notorio a lo largo de la historia de la humanidad, personas con mucho poder generalmente se han portado con tiranía. Personas como Hitler, Stalin, Mussolini o muchos de los gobernantes latinoamericanos que hemos tenido en los últimos años, gran poder los ha llevado a ser grandes tiranos. Y a veces, sin querer queriendo, ¿verdad? Ese es el pensamiento que los cristianos llegamos a tener acerca de ese Dios soberano. Porque si Dios es soberano y Él hace lo que le place, como leíamos en el texto, por lo tanto, Él tendría que ser, bueno, poco tirano. Y a veces llegamos a ese pensamiento, que si Dios hace lo que le place, entonces, bueno, no nos podemos resistir a su mano, y su mano es fuerte sobre nosotros, y bueno, ¿qué más puedo hacer? Y entramos como en una especie de cinismo religioso. Pero hermanos, sí, Dios es soberano, pero Él es bueno. Él es bueno. Dice el Salmo 34, del verso 8 al verso 10. Prueben, gustad y ved, dice el texto, gustad y ved, prueben que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno, porque Dios es bueno, dice el salmista. Prueben, gustad y ved que el Señor es bueno y les fortaleza a los que en Él confían. El Señor es bueno todo el tiempo, Él es bueno. Así que Él es soberano, primera verdad. Segunda verdad, Él es bueno. Pero tercera verdad, Dios tiene planes y propósitos. Todo lo que acontece, todo lo que pasa a nuestro alrededor, está en el plan y el propósito de Dios. Y hermanos, nos faltaría tiempo esta mañana para definir todos y cada uno de esos planes y propósitos que Dios ejecuta en su santa voluntad, en su soberanía y en su bondad. Nos faltaría tiempo para ver todos esos planes y propósitos. Pero déjame mencionarte algunos de esos planes y propósitos. Bueno, Dios usa todo a nuestro alrededor para hacernos crecer en confianza, que podamos confiar más y más plenamente en Él. Dios usa todas las cosas que acontecen para darnos un conocimiento más profundo del Señor. Dios utiliza todo lo que acontece para hacernos partícipes de su rectitud y santidad. Dios utiliza todo para fortalecer nuestra fe, para hacernos más semejantes a Cristo, para incomodarnos con los tesoros terrenales y que amemos más o tengamos la mirada puesta más en los tesoros celestiales. Dios usa todo a nuestro alrededor para usarnos como testimonio para otros, y también Dios usa el acontecer en nuestra vida para que recibamos consuelo de su parte y podamos así consolar a otros. Dice el apóstol Pablo en Romanos, y esto es uno de los textos probablemente más citados por el mundo evangélico, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Y luego empieza a hablar acerca del orden de la salvación, ¿no? Porque a los que de antemano conoció, a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, también justificó, a los que justificó, a estos glorificó. Y aquí está el propósito, ¿no? El propósito es que nosotros seamos conformados, como dice el escritor de este devocional de esta mañana, que seamos formados a la imagen, a la estatura del varón perfecto. Ese es su propósito. Y para ese propósito, dice el texto, todas las cosas cooperan y ayudan a bien. Hermano Pablo, ¿puedes decirme cuáles cosas? ¿Puedes decirme cuáles son todas esas cosas que ayudan a bien? Bueno, lo dice al final del texto. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, la vida, la muerte, ángeles, principados, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Nada nos podrá separar de ese amor de Cristo. Hermanos, todas esas cosas, aún el sufrimiento, como decía el autor del devocional, el sufrimiento que nosotros vivimos, todas las cosas que ocurren, nuestras propias debilidades, los esfuerzos torpes que nosotros tenemos, todas las cosas son usadas por el Señor para cumplir sus propósitos. Y hermanos, Dios utiliza para cumplir esos propósitos en su soberanía, en su bondad, en el cumplimiento de sus propósitos, Dios utilizará todos los métodos posibles. Todos los métodos posibles. Aún un grupo pequeño de 300 soldados que efectivamente ni siquiera pelearon contra el ejército madianita, pero Dios usará aún lo más pequeño, aún lo que no podamos imaginarnos, Dios lo usará para su propia gloria. Así que, hermanos, veamos todo lo que nos acontece como un regalo de parte del Señor, y todas las cosas, aún las cosas más pequeñas, como elementos gloriosos en las manos del Señor. Dios usará todo para su propia gloria y para el bien de sus hijos. Debilidades, sufrimientos y torpezas. Así que tengamos confianza en el Señor, porque Él cumplirá su propósito. No, como dice también el profeta, no desestimemos el día de las pequeñeces, porque en el día de las pequeñeces, en ese día de lo pequeño, Dios usa lo pequeño, lo vil, lo menospreciado, para su propia gloria. ¿Acaso no es eso lo que nos ha mostrado también el Evangelio? ¿Acaso no es eso lo que nos ha mostrado también la gloria del Evangelio de Jesucristo? ¿Hay algún tipo de jactancia cuando yo veo el Evangelio? De ninguna forma, de ninguna manera. Y con esto quiero terminar esta mañana. Es interesante, hermanos, que en la historia de Gedeón, al final de la historia, Gedeón vence, Gedeón triunfa, y la idea es, como decía el texto, mostrar la grandeza y la belleza del Señor. Es mostrar que el Señor es el que triunfa, que el Señor es el que es glorificado en medio de todo. Pero parece que el pueblo no lo tuvo muy claro, porque cuando Gedeón triunfa, el pueblo le dice a Gedeón: queremos que seas nuestro rey. Queremos que tú seas nuestro rey. Y Gedeón dice: no, que Dios me libre de yo ser llamado el rey de ustedes, porque ustedes tienen un rey. Dios es el que reina en medio del pueblo. Dios es el que reina. Y es interesante, es muy visible la idea en todo el libro de Jueces de esta situación del rey del reino. De hecho, lo menciona en varios lugares, que como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por eso cuando aparecía un juez, de pronto cuando el juez moría, el pueblo hacía lo que bien le parecía y el pueblo caía en pecado, y Dios de alguna forma los corregía a través de la conquista de otro pueblo. Pero esa es la dinámica, y esa dinámica se
se exacerba mucho más en Jueces capítulo 19, donde nosotros vemos esa escena de aquel levita que tiene a su concubina y a la concubina la asesinan y al final el levita la corta en pedazos y envía un pedazo a cada parte a cada una de las tribus de Israel. Y eso es una escena grotesca, terrible, pero el centro, el meollo del asunto es, como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y hermanos, ciertamente no había rey en Israel, pero sí había rey en Israel. No había un rey físico, pero como dijo Gedeón al final de su vida, pero Dios es el que gobierna, Dios es el que está dirigiendo. Entonces yo no quiero ser rey, no me nombren rey, sino sigan a Jehová. Jehová es el rey de este pueblo. Pero el pueblo obstinado busca un rey, busca constantemente un rey. Y eso ocurre finalmente en el libro de Samuel. El pueblo demanda un rey, abandonan a Dios, Dios permite que haya un rey, se pone a Saúl, pero Saúl no es un rey correcto conforme al corazón de Dios. Viene David, y David, aunque es un rey conforme al corazón de Dios, pues también vemos que es un rey pecador. Y luego David muere, aún recibiendo la promesa de que uno de sus herederos será el que se siente en el trono para siempre. Pero viene Salomón, y Salomón, aunque fue sabio, no fue el mejor rey posible. Y vienen todos los descendientes de David, de Salomón, y cada uno de ellos, aunque alguno fue bueno, todos al final demostraron ser reyes humanos que al final no tenían ningún tipo de grandeza a los ojos del Señor, hasta que de pronto, nacido de mujer y bajo la ley, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él se coronara como el Rey. Para que Él se coronara como aquel que verdaderamente iba a tomar la autoridad de su pueblo, iba a gobernar sobre su pueblo, sobre el pueblo de pacto, y los iba a dirigir con brazo fuerte por toda la eternidad. Hermanos, Cristo es el Rey verdadero, que desde el libro de Jueces se está augurando, se está como esperando. Queremos ese Rey verdadero, y Cristo es ese Rey verdadero. Pero hermanos, Cristo no es el Rey que quizá muchos hubieran esperado. Cristo es un Rey que nace de la forma más humilde. Cristo es el Rey que es envuelto en pañales y es puesto en el lugar donde comen los animales. Cristo es el Rey que es anunciado con esplendor, pero no a un grupo de intelectuales, sino a un grupo de pastores humildes que están guardando las vigilias de la noche en la montaña. Cristo es el Rey que también en medio de la pompa y el esplendor de Herodes y de todos sus palacios y de toda su grandeza en Jerusalén, de pronto se va a vivir a Nazaret, una aldea de no más de 200 personas, donde allí pasa toda su vida, rodeado de tablones y de madera, de formones y de cinceles, ayudando a su padre, el carpintero. Pero no contento con eso, después vive de la forma más humilde y entra, no triunfante con una espada en su mano, a Jerusalén para traer victoria, sino entra montado en un pollino, como dice también el profeta Zacarías, humilde y justo, humilde montado sobre un pollino. Y hermanos, no entra a derrocar a Roma, no entra a cortar cabezas, entra de la forma más humilde, de la forma más pequeña, a asumir la cruz. Porque Cristo, como dice Marcos 10:45, no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, mostrando así la gran paradoja del Evangelio, que aquel que muere es aquel que triunfa, aquel que va a la cruz es aquel que recibe la gloria, que aquel que es pequeño, que aquel que es humilde, al final recibe el aplauso de Dios, la ovación del cielo. Eso es lo que vemos. ¿Para qué? Para que al final no haya jactancia en nada ni en nadie, sino solamente en Dios, que es aquel que prometió: yo
pondré de mi espíritu en ellos y yo haré que cumplan mis estatutos y yo limpiaré sus corazones y yo haré y yo haré y yo haré. Es el Señor el que hace, es el Señor el que logra, es el Señor el que puede y es el Señor el que merece toda gloria. Y a Él damos gloria, a Él damos tributo, a Él damos honor. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es el que triunfa. Y al final de la historia, hermanos, al final de la historia, el Señor tendrá un pueblo que no es quizá el pueblo formado por los más grandes, por los más exitosos, por los más sabios, los más astutos, los más nombrados a lo largo de la historia como los grandes, los que triunfaron o hicieron hazañas. Quizá no sea el pueblo más vistoso, más visible, pero será su pueblo. Y todos a una, como dice el libro de Apocalipsis, nos rendiremos delante de Él y le entregaremos nuestras coronas. Al que es digno de recibir gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hasta ahí llegamos. Y por eso, hermanos, como dice la última frase en nuestro devocional, deja que esta historia de los 300 te dé valor para obedecer a Dios sin temor. No por tus propias fuerzas, sino por las suyas. Porque Él cumplirá sus propósitos contigo, aún en medio de tu debilidad más grande, aún en medio de tu torpeza, de tu sufrimiento, aún en medio de tu debilidad. Él cumplirá ese propósito. Y gózate en eso. Gózate en que Dios es grande y Él cumplirá su propósito. Amén. Hasta aquí entonces esta reflexión, este tiempo de devoción. Si hay alguien que tiene alguna pregunta o alguna intervención, algo que se quiera decir en este momento, pues el micrófono está abierto, hermanos. La hermana Graciela tiene la manito levantada. Sí, adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día, hermano. Agradezco mucho el devocional, fue muy edificante y, y por ahí algo que por lo cual estoy luchando últimamente, ¿no es cierto? Eh, Todos pasamos pruebas muy fuertes muchas veces. eh, y en medio de esas pruebas Dios se glorifica en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo Jesús. Y, y obviamente que la fe está puesta en nuestro Señor, toda la gloria y la honra en Él. Como decía en la última parte de su devocional, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y, y últimamente me viene mucho a la mente el tema de nuestra condición, ¿no? De nuestra condición de pecadores, porque más allá que el Señor nos moldea, nos hace ver su obra maravillosa en cada uno de nosotros, aún así, nuestra carne sigue pecando, ¿no es cierto? Sigue pecando en el sentido del juicio, el mal humor, a veces la queja, eh, y esas cosas, esa condición, cómo vencer esa condición que es natural en nosotros. Y como bien sabemos, ¿quién nos librará de este cuerpo de pecado, como dijo Pablo, ¿no? Entonces, por ahí es eso lo que últimamente estoy pensando y como que me acosa el pensamiento. ¿Cómo vencer esa condición humana ante la grandeza y amor de nuestro Señor, que sigue obrando en nosotros? Y Él es fiel y verdadero, porque su palabra lo es. Él está con nosotros en todo tiempo, como le dijo a Josué, ¿no es cierto? Yo estaré contigo y te acompañaré. Pero sin embargo, nuestra condición, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia, de todos los personajes de la Biblia, es esa condición natural del pecado.
cómo vivir esa gracia tan hermosa con esa condición que nos acecha. Amén, hermano. Sí, bueno, en primer lugar, decir la forma en la que inició, ¿no? Al final, yo creo que todos pasamos por momentos de angustia en este mundo caído, ¿no? Pasamos por esas dificultades, esos momentos de, sí, de sufrimiento, ¿no? Y el Señor es evidente al traernos consuelo, como dijo el apóstol Pablo, somos consolados por el Padre de misericordias, el Dios de todo consuelo. Y parte de ese consuelo es precisamente sabernos que hemos sido comprados a precio de sangre, que hemos sido también regenerados, que hemos recibido de su gracia, de su favor incomparable. Y como usted lo decía, hermana, ahora viene para nosotros el reto, ¿no? De vivir en este mundo y de luchar contra esa condición todavía que queda en nosotros. Y permítame, tanto para usted como para todos los que estamos aquí hoy, usar una ilustración. Durante el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, había un hombre llamado Zacarías Tyndall. Este hombre, Zacarías, era hijo de esclavos, era nieto de esclavos. Él estaba casado con una mujer que era esclava, tenía hijos que eran esclavos. Todo lo que había en su mente, en su corazón, era la esclavitud. Era un tiempo difícil en Estados Unidos, y de hecho los amos, los esclavizadores, obligaban a hacer cosas terribles. El mismo abuelo de Zacarías había muerto ahogado porque lo obligaron a tirarse a un río y a tratar de nadar, aunque él no sabía nadar. Así que era un tiempo terrible, un tiempo de opresión, de mucha esclavitud. Sin embargo, de pronto, en un momento de la historia en Estados Unidos, llegó el famoso Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln, como presidente, firmó lo que se conoció como el Acta de la Emancipación. Ese acta de emancipación era un documento legal donde se certificaba que los esclavos, a partir del 1 de enero de ese año siguiente, dejaban de ser esclavos. Ya no más iban a ser contados como esclavos. Delante de las fincas, de las algodoneras, de las fincas de tabaco, ya no iban a ser esclavos. Y bueno, llegó el 1 de enero y muy contento y felizmente Zacarías Tyndall y toda su familia fueron liberados de la esclavitud. Y él, al día siguiente de ser firmada este acta, de ser presentada este acta, él salió libremente y fue a un comercio cercano, a una tienda a comprar. Y entrando a la tienda, coincidentemente dentro de la tienda estaba aquel hombre que lo había esclavizado por muchos años, el que había sido su amo. Y al entrar a la tienda, él empezó a temblar al ver a aquel hombre, casi del miedo se hace pipí encima. O sea, él le tomó el temor, le sucumbió todo su cuerpo. Y de pronto este hombre, el amo, le dice: Zacarías, con voz impetuosa, ¿no? Zacarías, toma ese bulto pesado, ese saco de harina, y ve y llévalo a mi cabalgadura y llévalo rápido inmediatamente. Entonces, muerto de miedo, Zacarías, quien era libre, por cierto, quien el día de ayer había sido declarado libre por el acta de emancipación, Zacarías volvió a tomar el saco y, temeroso, lo llevó y lo puso encima de la cabalgadura. Si nosotros hubiéramos sido personas que hubiéramos visto esa escena, ¿qué le hubiéramos dicho a Zacarías? Bueno, le hubiéramos dicho lo obvio: querido Zacarías, eres libre. ¿Por qué te estás volviendo? ¿Por qué estás volviendo a caer en la esclavitud? ¿Por qué otra vez? Y bien, usted, hermano, usaba un texto, ¿no? Que se encuentra en Romanos capítulo 7. Y Romanos 6 y 7 es prácticamente esta declaración, ¿no? Nosotros somos libres. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Por lo tanto, el pecado no debe esclavizarnos, dice el apóstol Pablo. Ya no somos esclavos del pecado,
y no estamos viviendo para el pecado, sino vivimos a Dios y a la justicia, dice el apóstol Pablo. Pero a veces se nos olvida, y a veces en ese momento, otra vez el pecado quiere hacernos esclavos y nos dice, toma ese saco pesado y llévalo a mi cabalgadura. ¿Y qué debo hacer yo? Bueno, debo hacer exactamente lo mismo que yo le diría a este Zacarías. Yo le diría, mira, en primer lugar, recuérdate a ti mismo el acta de emancipación. Y hermanos, nosotros tenemos el acta de emancipación aquí. La palabra del Señor es el acta de emancipación, es lo que nos ha declarado libres. Aquí nosotros lo tenemos escrito, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Léete con frecuencia el acta de emancipación. Léela una y otra vez, deleítate en ella, medita en ella de día y de noche y recuérdate a través de este acta que tú eres libre. Pero no solamente eso, yo también le diría a este Zacarías Tyndall, a este hombre le diría, mira, relaciónate con gente que ahora es libre. Relaciónate con gente que es libre. ¿Y cómo se aplicaría eso a nuestra vida práctica? Bueno, asiste a cultos, reúnete en la asamblea con otros hermanos, procura estar todas las mañanas en el tiempo devocional que se realiza aquí. Comparte con otros hermanos, preocúpate de la comunión en el Señor. ¿Qué otra cosa le diría yo a este esclavo, a este Zacarías, para recordarle? Bueno, no solamente recuerda el acta de emancipación, no solamente reúnete con gente libre, sino también ya no te vistas como esclavo. Los esclavos tenían esos ropajes sucios, viejos. No te vistas como esclavo, vístete como libre. Lo mismo nos diríamos a nosotros, revístete del hombre que es libre, revístete de Cristo, revístete del hombre perfecto, revístete de su justicia, revístete de su santidad, revístete de su obediencia, revístete de su amor, revístete de prácticamente de su fruto. ¿Y cómo? A través del andar en el Espíritu. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Eso es estar vestidos, revestidos de Cristo. Y la única forma de andar en el Espíritu es caminando detrás de Él, siendo Él nuestra guía y a través de su palabra. Así que, hermana, para usted y para todos los que estamos aquí, a veces nosotros buscamos esa cura milagrosa que nos permita abandonar esa condición de pecado, esas luchas que tenemos contra nuestro carácter, nuestra vida diaria que se enfrenta contra nuestra condición caída, ¿no? Y queremos esa pastilla mágica, ¿no? Que nos haga salir de todo esto, pero no hay tal cosa. Lo que hay son medios de gracia, disciplinas espirituales, en las cuales debemos esforzarnos cada día y así vamos a crecer. Y hermanos, estoy seguro que nosotros no somos hoy lo que éramos ayer, ni somos ayer lo que éramos hace 5 años. El Señor está obrando en nosotros y Él cumplirá su propósito en nosotros. Tarde o temprano el Señor se va a mostrar y, como dice también el profeta Isaías, Él desnudó su santo brazo y salvó a su pueblo a la vista de los otros pueblos. Hermanos, eso significa que el músculo del Señor, el brazo poderoso del Señor hará la obra. Y nosotros debemos descansar en eso. No son mis obras, no es mi fuerza, no es mi intento de mejorar en santidad, es su gloria que se va a manifestar. Entonces, descansemos en esos medios de gracia, crezcamos en ello y de verdad vamos a ser edificados en el Señor. Y ya me extendí demasiado, pero es que tengo esa mala práctica, no soy pastor, así que, pero espero que haya servido esta respuesta, hermana. Muy Pastor, excelente devocional, pastor. De verdad que confrontante, hermosa la palabra del Señor y nos levanta y muchas veces uno escucha personas que creen que por sus debilidades, que porque han tenido fracasos en su vida cristiana, alguna caída, ya piensan que ya nunca más pueden ser un instrumento en las manos de Dios, que no, que porque tengo tal situación que no he mejorado, no voy a poder ser útil, no puedo servir, no puedo compartir el Evangelio. Perdón. Y de verdad que nosotros tenemos que entender que no somos nosotros, que es el Señor. Yo vi el testimonio de un joven cristiano que iba en un bus y él venía muy cansado de su trabajo acá en Cali
y el muchacho venía dormido. Cuando en esas alguien en el bus se infartó, entonces la gente, él oyó la gritería y pues la gente bregaba a ver qué hacía. Entonces cuando él se despierta, alguien le dice, vea, vea, haga algo. Y él todo somnoliento, él inmediatamente le llegó a la mente, no, yo estoy mal con Dios estos días, yo no he orado, no me he congregado, no, yo así que voy a hacer, yo que voy a orar. Pero dentro de él algo le decía, ore, ore usted, ore usted. Y él dice que con vergüenza y todo delante del Señor, él puso su mano sobre ese hombre y oró y ese hombre volvió otra vez de ese infarto. Entonces, él le dio al Señor una gran lección, que no era la obra de él, que era la obra del Señor y que Dios era el que utilizaba sus instrumentos cuando él quería y como él quería. De verdad, pastor, muchísimas gracias, qué bendición esa palabra, a mí me ha fortalecido mucho, me ha dado mucho más amor de la grandeza del Señor, su poder, la forma como él obra, es muy maravillosa. Gracias, pastor, bendiciones. Que Dios siga guardándole, usándole y bendiciéndole. Y bendiciones a todos mis hermanos. Amén, amén, hermanos. Amén. Bien, pues yo creo que terminamos con un tiempo de oración. Solo oremos y pidámosle al Señor que Él en su gracia nos pueda seguir usando, ¿no? A través de nuestras debilidades. Eh, Créanme, eh, yo mismo entiendo esto como algo importante. No lo estoy diciendo por decir, pero en medio de nuestras debilidades y en medio de nuestros sufrimientos, aún en medio de los momentos más difíciles y duros, el Señor puede usarnos en sus manos para su propia gloria. Y a veces ah, las cosas más difíciles de la vida, los enfrentamientos más difíciles que nosotros tenemos, pueden ser usados por el Señor también para su propia gloria, como una enfermedad, bueno, distintas situaciones. Así que, pues, dispongámonos en las manos del Señor. No sé si mi hermana Carolina levantó la mano, pero no sé si era para algo más. No, pastor, discúlpame, solo quería agradecerte y precisamente lo que decías hoy del devocional me hace reflexionar y tú lo que acabas de decir es algo también que yo digo muy común, como no somos lo que éramos ayer, el Señor ha avanzado en nosotros y algo importante es que hermanos siempre recordemos que cada situación por la que pasamos, como tú decías, cada enfermedad, cada dolor, el Señor ha pulido nuestro carácter, ha quitado a nosotros de ese pecado y nos ha hecho más semejantes a Cristo y eso vale toda la pena. Y, y que algo importante también es que nosotros no estamos como en el mundo, no sufrimos como en el mundo, nosotros tenemos una esperanza y es Cristo y a Él nos aferramos. Y como decía Pablo, si vivimos o morimos, del Señor somos y es nuestro gran consuelo. Es solo eso, mi hermano. Muchas gracias por el esfuerzo y saludame a tu esposo. Amén, gracias. Gracias, yo enviaré los saludos. Pues vamos a orar y así terminamos este tiempo. Amado Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, te exhibes ante los ojos de las naciones como el Dios que es triunfante, Señor, usando las pequeñeces, usando los métodos más simples, más sencillos para tu propia gloria. Señor, y eso nos también llena nuestros ojos de admiración, porque pudiendo usar a aquellos que quizá son evidentemente más preparados, no sé, tantas cosas podríamos decir, pero tú usas lo pequeño, lo débil, como hemos visto hoy, Señor. Y es por eso que nos podemos poner en tus manos también. Que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras luchas, tropiezos, de nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, Señor, con esa visión clara, ¿no? De que Cristo es nuestra esperanza, podemos también nosotros descansar en que tú cumplirás tus propósitos en nosotros, pero también a través de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? Tú nos consuelas con ese propósito de poder consolar a otros. Señor, y eso llena nuestro corazón, porque no somos nosotros, nosotros simplemente somos parte de ese ejército de los 300 hombres que llevaban una trompeta, una tea, y que solamente dijeron por la espada del Señor. Pero después eres tú,
Eres tú el que vence, eres tú el que triunfa, eres tú el que llama, eres tú el que gobierna, eres tú, Señor, el que salva. Eres tú, Señor. Y eso nos bendice confiar en eso y depender de eso. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ser esos instrumentos preciosos que tú puedas usar para la gloria de tu nombre y para el bien de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor. Aún en nuestra debilidad, aún en nuestra flaqueza, Señor, úsanos para tu gloria. Te lo pedimos, Señor. Usa a mis hermanos que hoy están conectados, los que han estado conectados en este tiempo. Úsalos, Señor, para que tu nombre sea proclamado, para que tu honor sea exhibido, Señor, para que tu grandeza, Señor, sea anunciada ante los ojos de todos, Señor, y al final todos puedan decir que tú eres el Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, y la honra, y gracias por este día, Señor, que tú nos das y que tú pones por delante. Señor, ayúdanos a que en medio de este día podamos vivir para tus propósitos, honrándote a ti, dándote gloria, amándote, conociéndote y reflejándote para el honor de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Amén. pues así nos despedimos con estas palabras también, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Por alguno que Jesús nos dé. Por alguno, que el Señor dé. Amén, amén, hermanos. Gracias, pastor. Señor les bendiga. Bendiciones, pastor.